Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Yo como siempre súper contenta y con muchísima energía para compartir con ustedes. Hoy prepárense porque les traigo un tema que va a encender las redes. Como vieron en el título, hoy vamos a destapar un auténtico bombazo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en *Love is in the air*, y de un secreto que al parecer, sus familias han estado guardando celosamente. ¿Listos para la primicia? Acompáñenme porque la cosa se pone muy interesante. Pero antes de sumergirnos en este mar de información, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: series turcas, chismes jugosos de la farándula, noticias frescas de sus actores favoritos, análisis profundos de personajes y mucho más. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad que cada día crece más. Los quiero a todos. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo suspirar a todos en *Love is in the air*. ¿Quién no recuerda su chispa, su conexión, esa química que traspasaba la pantalla? Eran perfectos juntos. Y aunque la vida fuera de los sets no les deparó un final feliz para su relación amorosa, el cariño y la admiración del público por ellos sigue intacto, y eso es innegable. Todavía son recordados como una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas, y con justa razón. Pero, ¿qué ocurre cuando el telón de una relación mediática cae? ¿Qué secretos se esconden tras bambalinas? ¿Qué verdades ocultas salen a la luz con el tiempo? En el caso de Kerem y Hande parece ser que un secreto muy bien guardado ha estado esperando pacientemente su momento de salir a la superficie. Y curiosamente este secreto se ha ido revelando sutilmente gracias a la información que, de una u otra manera, han ido filtrando las propias familias de ambos actores. Un dato que no podemos pasar por alto. Empecemos por el principio, como en las mejores historias. Como todos recordarán, después de que Hande y Kerem anunciaron su separación, el mundo se inundó de rumores y especulaciones. Un torbellino de información, en su mayoría infundada, inundó las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos hablaban de supuestas infidelidades, otros de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. En fin, las hipótesis y las teorías conspirativas eran el pan de cada día. La prensa rosa, como suele ocurrir, hizo de las suyas, alimentando el morbo y creando historias que en muchos casos se alejaban por completo de la realidad. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja? ¿Y si hubiera algo más profundo, algo que trascendiera las simples especulaciones, detrás de la ruptura de esta pareja tan amada? Parece ser que sí. Y es aquí donde las familias de Kerem y Hande entran en juego, como piezas clave de un rompecabezas que se está armando lentamente. A lo largo de los meses y de manera paulatina, se han filtrado ciertas declaraciones, frases sueltas, comentarios indirectos de familiares cercanos a Kerem y Hande. Al principio estas declaraciones eran escasas y discretas, como gotas de agua que caen lentamente. Pequeñas frases aparentemente inocuas aparecían en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en comentarios en foros. Cosas como, fue una etapa muy bonita, o siempre les tendremos cariño a ambos, o incluso un simple les deseamos lo mejor a los dos, podrían pasar desapercibidas, pero analizadas con atención y con la debida perspectiva, comienzan a revelar pistas sutiles, a insinuar algo más allá de lo evidente. Recientemente, sin embargo, la situación ha cambiado. La cosa se ha puesto seria. Empezaron a circular rumores, por ahora no confirmados oficialmente, pero con fuentes cercanas a las familias, fuentes que se mantienen en el anonimato por razones obvias, sobre un secreto que involucra un aspecto fundamental, muy importante y delicado en la vida de cualquier pareja: la planificación familiar y el futuro en común. Un tema que puede ser determinante en una relación. Según estos rumores, y ojo, repito, son rumores, pero que coinciden con algunas pistas que han ido dejando tanto los actores como sus familias, podría haber existido una diferencia de opinión muy significativa en cuanto a los planes de vida a largo plazo de ambos. Y esto, amigos, podría haber sido, supuestamente, el detonante de la separación. Un factor clave que podría explicar muchas cosas.
Por un lado, se dice que Kerem Bürsin, en ese momento crucial de sus vidas, estaba completamente enfocado en su carrera profesional y en sus proyectos internacionales. Quería crecer como actor, alcanzar nuevas metas, viajar por el mundo, explorar nuevas oportunidades laborales y artísticas. Quería abrirse camino en el mercado internacional, conquistar nuevos mercados y demostrar su talento al mundo entero. Y aparentemente no estaba listo, en ese instante de su vida, para dar el siguiente paso, para sentar cabeza, para comprometerse a formar una familia de manera inmediata. Por otro lado, se rumorea que Hande Erçel, desde siempre, desde que era una niña, ha tenido el sueño de ser madre, de formar una familia, de tener hijos y de construir un hogar lleno de amor y felicidad. Esto, por supuesto, es un deseo personal, un anhelo legítimo, un derecho que toda mujer tiene de elegir su camino y de construir su propio futuro. Y al parecer, Hande sí se encontraba en un momento de su vida en el que deseaba con todas sus fuerzas explorar esa posibilidad, de construir una familia y de darle un nuevo sentido a su vida. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué desencadenó el fin de esta historia de amor? Todo apunta a que la diferencia de opiniones sobre el futuro, sobre la planificación familiar, sumada a otras cuestiones personales y privadas que solo ellos dos conocen, habría generado tensiones y discrepancias entre la pareja, que con el tiempo, lamentablemente, habrían sido insostenibles. La incompatibilidad de planes, de expectativas, de deseos, habría erosionado la relación, desgastando el amor y la conexión que una vez existieron. Y es aquí donde las familias entran en juego como elementos que influyen en la toma de decisiones, como consejeros y guías en momentos de crisis. Según las fuentes, las familias de ambos actores, al ser testigos del sufrimiento, de la creciente incompatibilidad, de la tristeza que se había instalado en la relación, habrían ejercido cierta influencia en la decisión final. No estoy diciendo, ni mucho menos, que hayan obligado a nadie a nada, que hayan presionado a Kerem o a Hande. No, no es eso. Lo que se rumorea es que habrían aconsejado, apoyado y, de alguna manera, empujado a la pareja a tomar la difícil decisión de separarse, entendiendo, desde su perspectiva, que era lo mejor para ambos, que era la opción menos dolorosa a largo plazo. Una decisión que implicó mucho dolor. Claro, es importante recalcar que esto no es más que una especulación, una hipótesis basada en rumores y en las filtraciones de información que han ido saliendo a la luz. No tenemos pruebas contundentes, no tenemos testimonios directos de los propios actores, ni tampoco de sus familiares. No hay confirmaciones oficiales, solo indicios y coincidencias que nos invitan a reflexionar. Sin embargo, la coincidencia de las versiones, la manera en que se han manejado las familias, con sus silencios, sus evasivas y sus declaraciones ambiguas, nos dan mucho en qué pensar, nos abren la puerta a la especulación y a la reflexión. ¿Por qué es tan relevante este supuesto secreto? ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque nos muestra que a veces, detrás de una separación pública y mediática, hay mucho más de lo que vemos, que hay un trasfondo emocional y personal mucho más complejo, más profundo y más doloroso de lo que imaginamos. Y que en el caso de Kerem y Hande la decisión final de separarse pudo haber sido mucho más compleja y dolorosa de lo que la opinión pública, y quizás la prensa, han dado a entender. Además, este supuesto secreto, si fuera cierto, nos ayuda a entender un poco mejor la actitud de ambos actores después de la ruptura, su comportamiento, sus decisiones, su manera de encarar el futuro. Kerem enfocado en su carrera, en sus proyectos, evitando hablar del tema, concentrándose en su trabajo y en sus nuevas oportunidades. Y Hande rehaciendo su vida, sin dar demasiadas explicaciones, pero dejando claro, con sus acciones y su actitud, que estaba lista para recibir lo que el futuro le deparara, que estaba abierta a nuevas experiencias y a nuevos horizontes. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Cómo les afectará esta información? Por ahora, la verdad es que nada. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales, en su bienestar emocional y en ser felices. Hande, como todos sabemos, está muy feliz y enamorada con su actual pareja, el empresario Hakan Sabank, y se les ve muy unidos y radiantes. Kerem, por su parte, sigue soltero y se lo ve muy concentrado en su trabajo, en sus proyectos y en su desarrollo profesional. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que, a pesar de todo, el cariño y la admiración del público por ellos sigue siendo enorme e incondicional. Y aunque ya no estén juntos como pareja, la gente siempre los recordará como una de las parejas más icónicas, más queridas y más inolvidables de la televisión turca.
Su historia, su química, su conexión, su paso por Love is in the Air quedarán grabados en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. Y bueno, hasta aquí llegamos con este bombazo informativo, con este análisis profundo y con esta primicia que estoy segura, dará mucho de qué hablar. Ya ven, detrás de las cámaras, detrás de la fama, del éxito y de la pantalla, siempre hay mucho más de lo que vemos, siempre hay secretos, emociones y decisiones complejas que dan forma a las historias de vida de las personas, incluso de las celebridades. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta información es creíble? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué piensan sobre la posible razón de la separación de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, compartir ideas y opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y con todos los fans de Kerem y Hande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo, para que podamos seguir trayéndoles más contenido como este, para que podamos seguir compartiendo nuestras pasiones y para que sigamos creando esta gran comunidad. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.